Buenos días a todas y a todos. Estamos en una clase donde vamos a ver los actores sociales globales y a partir de cierta bibliografía que nos permiten en un primer momento ver cuáles son las estrategias de los principales actores de la geopolítica mundial, principalmente los grupos o tendencias del capital financiero a partir de un libro de Dicker y Formento. Después vamos a ver algunas estrategias de gran incidencia en Latinoamérica, de algunos actores globales, como es la doctrina de Ramphel-Zebrowski, que de importancia, digamos, en estos momentos, en los países periféricos. Después vamos a ver, a través de dos perspectivas críticas sobre el Banco Mundial, cómo esos principales actores globales transmiten su fuerza, su poder, a partir de ciertas mediaciones institucionales para impactar en lo social, en toda la periferia del sistema capitalista, y como caso testigo fundamental de esas mediaciones vamos a ver el Banco Mundial. Pero básicamente trataremos de abordar, digamos, todo el conjunto de instituciones de financiamiento internacional. Bueno, los autores Dickens y Formento nos plantean que estamos entrando en una fase de desarrollo del capitalismo que necesita de un nivel global de acumulación, e inclusive necesita de un estado de nivel global. Por lo tanto, ya empieza a aparecer una fuerza de deterioro, de destrucción importante hacia los estados nacionales, inclusive los estados de nivel intermedio tipo continental. Esa fase global de acumulación niega a los estados-nación, reduciéndolos en general a los estados periféricos a neocolonias, y intenta someter también a los estados continentes, ¿no? los grandes estados, ¿no? Como inclusive Estados Unidos o la Unión Europea o los grandes países de Asia. Esta fase global de acumulación perdón, va conformando una realidad en distintas plataformas, y podríamos identificar, digamos, una forma de estructuración de estado red, van a decir Dickens y Formento, ¿no? O sea, estado red de ciudades financieras, ¿no? Las cities, ¿no? Como Wall Street en Nueva York, Londres, Hong Kong, Bombay también, por ejemplo, la City de Buenos Aires. Es interesante porque no es que todo Buenos Aires es parte de esta red, sino la City de Buenos Aires, ¿no? O sea, un sector muy reducido de actores dentro de la sociedad, digamos, argentina, porteña, que tienen de alguna forma poder de decisión en ese nodo que puede constituir Buenos Aires, ¿no? San Pablo, Qatar, Teherán, entre otros. Logra ser Estado, van a decir estos autores, en la medida en que logran que prime la racionalidad capitalista que permite producir y organizar una acumulación ampliada de riquezas, ¿no? Y estamos como viviendo la fase del continentalismo a la globalización, diría en términos de Perón. Esta estructuración global, dicen estos autores, se da en una triple plataforma.
principalmente, ¿no? Por un lado, estas cities, esta red de cities, de ciudades financieras, son los nodos que proveen servicios financieros. Por otro lado, otra plataforma de ensamble de redes de proveedores de las empresas multinacionales, ¿no? Por ejemplo, cómo están entrando los países periféricos como, digamos, como eslabón de una cadena de valor, de una cadena de suministro que ensambla, digamos, en muchos lugares conforme lo que las inversiones que fueron haciendo en cada lugar, a su vez conforme a las condiciones que cada lugar le fue ofreciendo a ese capital que migra, ¿no? Tratando de buscar mejores condiciones de un lugar a otro. Y por último, una triple plataforma, que es una plataforma mediática, que trabaja asistiendo también como servicio a las otras dos, invisibilizando determinados fenómenos y visibilizando otros. Por ejemplo, es clásico, digamos, la invisibilización de cómo los paraísos fiscales colaboran y son parte sustantiva de este flujo financiero que, digamos, funciona juntamente con las plataformas de redes de cities, de forma tal de poder evadir la tributación, evadir las cargas, digamos, sociales. Y por otro lado, las plataformas mediáticas visibilizan otros aspectos, digamos, propios de su necesaria legitimación, ¿no? O sea, por ejemplo, como donan vacunas, como, digamos, por ejemplo, hay una filantropía internacional o como las corporaciones van a reconstruir, digamos, los países. Bien, pero esta construcción de este Estado global no se hace sin conflicto ni tropiezos. Digamos, por ejemplo, en este momento estamos viviendo como ese capital financiero global lucha contra las resistencias, no solo en las periferias, sino también en el centro. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un sector del capital financiero que no se resigna a subordinarse a esta otra fracción del capital financiero. Por lo tanto, aparece una gran pelea, ¿no? en la Liga de Primera entre las redes globales o llamados más simplemente globalistas contra, digamos, los capitales centrados en Estados Unidos, por ejemplo, pero que están más ligados a capitales que no han podido migrar, por ejemplo, a China, a Oriente en general, para lograr beneficios de mano de obra barata, esos capitales que se han quedado retrasados, no quieren ser subordinados por los globalistas. Por lo tanto, estamos hablando de una lucha muy fuerte de confrontación, y este capital, digamos, o esta fracción del capital que está, digamos, identificada con Estados Unidos, con los capitales que están más arraigados en Estados Unidos, son de alguna forma, podríamos identificarlos con lo que ha representado Trump en su periodo. Por ejemplo, esta consigna de por otro siglo americano basado en el dólar, ¿no? América primero, que vuelva a ser, digamos, que vuelva a existir la gloria, ¿no? de América. Tienen una base social de ultraderecha en lo que es el Tea Party, ¿no? El partido del té, de los
de los que se enfrentaron a la dominación inglesa en 1600 y pico. Y también los apoyan, digamos, los desempleados blancos, o también llamados la basura blanca, ¿no? Y que se han plegado a esta como base popular, digamos, a este movimiento de ultraderecha, y que son un poco los que pudimos ver en la toma del Capitolio, y se ven, digamos, también armados en las calles, y de alguna forma confrontan con los grupos de izquierda que están un poco más ligados a los globalistas y lo que podríamos identificar hoy con el gobierno actual. Esta pelea es una pelea muy fuerte, y de alguna forma generan, digamos, contradicciones muy importantes que a su vez son aprovechados por los países de la periferia para generar, digamos, oportunidades, para poder visualizar grietas y oportunidades para poder mejorar su situación. Este sector, digamos, también llamado continentalista o unipolar, ¿no? El centrado en Estados Unidos, o continentalista también, porque plantean, digamos, una visión del mundo bastante delimitada en estados continentes, es atacado por los globalistas, por ejemplo, con lo que fue la abolición de la ley Glass-Steagall, y de alguna forma estos capitales que están más arraigados en el complejo militar industrial, en el petróleo, en la industria farmacéutica, plantean estrategias de volver, digamos, a recrear el imperialismo norteamericano que está, digamos, en baja, y en esa estrategia, por ejemplo, aprovecharon la voladura de las Torres Gemelas como para plantear su propuesta de guerra sin fin, que venía de alguna forma sustentada en la teoría del choque de civilizaciones de Huntington, ¿no? que dice que de alguna forma la civilización occidental está muy amenazada por otro tipo de valores, y califica, por ejemplo, a distintos visiones, distintas culturas y religiones como enemigos, y desde ahí plantea la necesidad de estar prácticamente en guerra permanente, por ejemplo, con el Islam. Estas grietas que se generan definen oportunidades para que los capitales que no están ni en la ni en la red globalista, ni en la unipolaridad de recrear el imperio norteamericano, puedan tener otras estrategias también de crecimiento y de expansión. Y ahí aparecen los que se reúnen, digamos, en torno a China y Rusia, ¿no? Que son los BRICS, que, bueno, en los cuales de alguna forma también aparece y desaparece según la época Argentina, junto a Brasil, porque, bueno, tanto Bolsonaro como Macri hicieron retroceder la incorporación de ambos en el BRICS, y algo parecido pasa también con la India, pero bueno, ahora con el gobierno de Fernández retoma la posibilidad de incorporación, por eso aparece nuestro embajador en China, digamos, ahí, digamos, en la fotografía, volviendo a protagonizar en estos días una posible reincorporación. ¿Qué son los BRICS? Bueno, es una fracción menor que las otras dos de capital financiero, pero que desde 2014 se consolida cada vez más por la pujanza de lo que son en general las economías emergentes.
¿Y por qué crecen? Crecen porque de alguna forma tienen costos, o sea, la propia difusión del neoliberalismo desde hace ya casi más de 4 décadas ha bajado los costos y ha permitido de alguna forma una acumulación de capital en manos de corporaciones, y parte de esos capitales están arraigados en los países, por lo tanto tienen cierta estrategia nacional que desde ese punto de vista sería bastante inviable, pero en la medida en que se pueden ir digamos, estructurando en forma continental, como Argentina con Brasil, lo que es el, el Mercosur, la UNASUR, la CELAC, pero también China, alrededor del ASEAN, o digamos toda la zona de influencia de China y Rusia, digamos, entonces logran niveles suficientes de coordinación en las inversiones como para poder incidir en la escena global. Eh, son, eh, son economías que están subordinadas, porque son economías que las han formateado las multinacionales en, en función de las prioridades de esas multinacionales, no de los estados nacionales. Por lo tanto, es un poco lo que pasa en Argentina, digamos, con el armado de autos, digamos, se arman partes de automóviles que terminan siendo en un porcentaje relativamente bajo argentino y un porcentaje alto importado. Por lo tanto, la producción de automóviles en Argentina, al importar tantas piezas, no es tanto, digamos, un valor agregado nacional que nos permita divisas, porque, bueno, las mismas divisas se usan para conseguir lo importado. Entonces, un poco estas estrategias están como en tensión entre los capitales nacionales y las multinacionales, que de alguna forma son las que organizaron nuestras economías periféricas en estas 4 décadas neoliberales. Entonces, si bien entre globalistas y unipolares, ¿no? los centrados en Estados Unidos, disputan entre sí, para ambos, digamos, que los países emergentes realmente emerjan, es una preocupación que los reúne. Por eso que en este momento, digamos, hay como una, digamos, coalición de todas las fracciones globalistas y continentalistas contra China y Rusia, por ejemplo, por la necesidad de que dejen de crecer. O sea, hay realmente una preocupación y por lo tanto se está empezando, digamos, el avance de China y Rusia en términos económicos y militares, y la detención en términos económicos de las distintas fracciones centradas en Occidente, están empezando a generar un escenario de 3 fuerzas parecidas en sus niveles, digamos, de capacidad de incidir en la escena global. ¿Qué nos pasa, digamos, cómo funciona, digamos, este sistema? Bueno, cada tanto, de forma prácticamente sistemática, en todas estas décadas de neoliberalismo, la periferia ha sufrido sucesivos golpes, ya no golpes de Estado militares, sino golpes económicos, donde en determinado momento, digamos, los capitales que vienen a desarrollar el área, a buscar oportunidades de negocio, en determinados momentos son repatriados al centro y la economía periférica cae, digamos, escalones que son muy difíciles de remontar. Y esto no solamente lo ha vivido países como Argentina, Brasil, México, Turquía, sino también países como Japón, que hasta los años 80 tenían un desarrollo enorme, muy rápido, y bueno, y esos golpes son formas de mantener la disparidad de poder, para lo cual vamos a ir viendo cómo
en esa forma de golpear y de mantener a la periferia en su lugar, van interviniendo después las instituciones de financiamiento internacional, que son también las que tienen un alto grado y digamos, incidencia a nivel social. Entonces, por ejemplo, en la crisis del 2008, se intenta resolver la crisis, o sea, en general las crisis del sistema capitalista terminan resolviéndose, digamos, y de esa forma, digamos, evadiendo todos los pronósticos del fin del capitalismo en las últimas décadas, porque el sistema ha logrado externalizar hacia la periferia el costo de las crisis, digamos, crisis sistémicas serias, pero en la medida en que las periferias pueden resolver ese fraude, ese faltante de dinero, ese desfalco, bueno, el sistema puede seguir funcionando. Y así ha venido las últimas décadas. La última crisis grande, la del 2008, se resuelve emitiendo una enorme cantidad de dinero, de dólares en Estados Unidos, y gran parte de esos dólares fueron a reactivar las industrias emergentes de los países emergentes, justamente por este tema de los menores costos sociales, laborales, fiscales, de economías más precarizadas que en el centro. Y esto de alguna forma ha llevado a que se apliquen medidas correctivas del centro, por ejemplo, subiendo las tasas de interés y repatriando violentamente los flujos de dinero, que gracias a la globalización financiera, eso se resuelve con un botón, o solamente, digamos, con una amenaza de elevar las tasas, ya inmediatamente esos fondos de inversión vuelven a los paraísos fiscales, por ejemplo, o vuelven a Estados Unidos, o a las cities financieras, a otras cities, y se caen las economías periféricas de esos países emergentes, caen los precios de las materias primas, por ejemplo, del petróleo. De esa forma, la periferia se mantiene, digamos, con serias dificultades de crecimiento. Una de las estrategias interesantes, digamos, que también conviene tener presente, es esta idea de la guerra sin fin, que en la medida en que lo logran los continentalistas, ¿no? Los unipolares, los imperialistas en Estados Unidos, tratan de instaurar, porque es la forma de mantener activo también el complejo militar industrial, que se sostiene a sí mismo, en realidad se gobierna a sí mismo, y se sostiene en la medida en que haya guerras, venta de armas, y de alguna forma se pueda garantizar un acceso a las materias primas que de alguna forma sostengan los precios a un nivel bajo, en el sentido de que se puede instaurar lo que se conoce, como plantean algunos autores, como capitalismo por desposesión, ¿no? O sea, la posibilidad de poder ir a la periferia, recoger, digamos, esas materias primas y pagar prácticamente nada. Entonces, hace unos años, este periodista francés, Meyssan, lo que viene investigando es cómo se aprovechó este sector unipolar, aprovecha la caída de las Torres Gemelas para intentar, digamos, cambiar las reglas de juego a nivel mundial y infligirle un golpe fuerte a los globalistas, instalando la ley, la Patriot Act o ley patriota, para disciplinar, para que el pueblo norteamericano acepte, digamos, por justamente el shock que significaban las torres, la caída de las torres y el ataque yihadista,
acepte, digamos, una suspensión de las garantías legales que hay en las distintas enmiendas, la parte de derechos y garantías de la Constitución norteamericana, pero también en el exterior aceptemos el regreso de la política imperial, ¿no? O sea, que Estados Unidos se pueda erigir como la policía del mundo y que tenga de alguna forma la responsabilidad del derecho de intervenir si esa globalización, ese orden basado en reglas, como le llaman, se ve amenazado en algún lugar. Y es por eso que, por ejemplo, bueno, ejemplos de esto son, bueno, lo de Afganistán, ¿no? Poder destruir un país como Irak sin que importe demasiado si había o no armas de destrucción masivas, o estar 20 años en Afganistán sin que quede muy claro para qué, digamos. Eh, y bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, poder mantener una especie de estado de guerra, de lo que ellos llaman la guerra sin fin, porque en realidad esa guerra permanente activa y pone en el centro de la escena al complejo militar industrial. Y eso es un poco el eje de, digamos, de poder, la matriz de poder de esta fracción. ¿Qué es lo más relevante, me parece, de las investigaciones de Terry Mason? Él va descubriendo que en realidad, si bien gobiernos como el de Trump o el de Bush se basan en ese complejo militar industrial y de alguna forma se basan en ese sector de poder, en realidad el complejo tiene una especie de autogobierno y se fija él mismo sus metas. Lo cual hace muy difícil, inclusive le fue para Trump gobernarlo y también para Biden. Por eso que, digamos, que Biden haya impuesto la salida de Afganistán en cualquier condición, lo toman como algo inaceptable desde el complejo militar industrial, ¿no? Y por lo tanto lo acusan de traición a la patria, ¿no? Porque bueno, es un poco desafiar el poder del complejo militar industrial. ¿Y dónde está, digamos, lo que más nos interesa de esta estrategia? Es que este poder tiene previsto, tiene pensado que, bueno, que hay una serie de países que no se terminan de acomodar y adaptar a la globalización. ¿No? Serían los que están en el gráfico en esta zona rosa, no terminan de adaptarse a la globalización. Por lo tanto, son una especie de hipótesis de conflicto donde hay que intervenir para que las empresas puedan trabajar libremente y puedan, digamos, aceptar las reglas de la globalización. En ese sentido, tienen, digamos, visualizado cuáles son las estructuras institucionales que impiden, digamos, ese trabajo de las multinacionales, y por lo tanto se piensa, digamos, en horadar su poder, en debilitar esas estructuras, y por lo tanto aparece, digamos, una acción de tipo desestabilizante en distintos países, que es muy difícil de frenar, de percibir, digamos, porque, bueno, tiene distintas estrategias y en general no está impulsada por soldados de uniforme. O sea, son distintas formas de lo que se llama ahora la guerra híbrida, donde incluye, digamos, la intervención social, que tiene como objetivo la debilitación de una sociedad, de la parte, digamos, de la sociedad civil, la sociedad política, y por lo tanto la destrucción y debilidad del Estado, que es el, la última, digamos, valla que puede detener la voracidad de las multinacionales. Por lo tanto, todo tipo de enfrentamiento
sirve a esa estrategia, ¿no? Por ejemplo, enfrentamientos religiosos entre católicos y protestantes, entre distintas culturas, árabes, israelíes, distintas ideologías, bueno, la grieta, los K, anti-K, digamos, pañuelos verdes o celestes, digamos, todo tipo de enfrentamiento que divida a la sociedad y la debilite es útil en ese sentido. Por lo tanto, ahí tenemos una serie, digamos, de vías en las cuales tendríamos que incorporar inclusive el lawfare, la posverdad, digamos, todas las estrategias que se han implementado a partir de los sistemas de medios de comunicación y de cooptación del Poder Judicial, por ejemplo, en Latinoamérica. Bueno, esto es más o menos para ver un poco los grandes jugadores, y después empezamos a ver qué pasa con las mediaciones, digamos, cómo va llegando gran parte de esta acción global, de estos poderes globales, a las realidades sociales de los distintos países periféricos, ¿no? Cómo se conforman esos poderes globales en actores sociales, ¿no? No van a entrar directamente en la escena social, sino que van a entrar a través de mediaciones que tenemos que ir analizando. Son múltiples las mediaciones, pero principalmente tenemos que ver, digamos, no podemos ver todas en esta clase, lo que podemos ver es algunos núcleos o nodos de los organismos de los organismos financieros internacionales, que son los que han organizado a estas mediaciones, por ejemplo, las ONGs, por ejemplo, el Grupo del Banco Mundial, el Fondo Monetario, cómo han organizado de alguna forma las políticas económicas eh, para cambiar las prácticas sociales, para cambiar el mundo del trabajo, para cambiar la formación de la burocracia estatal, para cambiar la cultura política de la sociedad civil. Por lo tanto, empezamos viendo, por ejemplo, los organismos financieros internacionales a través del académico Toussaint, que nos va a plantear cómo, por ejemplo, después de las dictaduras, las instituciones como Banco Mundial y Fondo Monetario han logrado muchísimo poder a partir de poder garantizar, digamos, el pago de la deuda externa. Y eso permitió garantizar la concreción de lo que es el modelo neoliberal y que está expresado en la síntesis que vamos a ver sobre el consenso de Washington. Entonces, el Banco Mundial es un nodo que de alguna forma construye las mediaciones necesarias para poder transitar la postdictadura, ¿no? O sea, la construcción del consenso sobre la deuda, sobre las políticas neoliberales, sobre la flexibilización. Entonces ahí nos interesa cómo diseñan, ¿no? O sea, el Banco Mundial como un núcleo intelectual, como un núcleo de investigación y desarrollo que conecta con una serie de otros dispositivos que son dispositivos discursivos, educativos, de intervención directa, y que van a tener una agenda pública con objetivos muy concretos, pero también, dice Toussaint, una agenda oculta, ¿no? Una agenda oculta. En la agenda oculta va a estar, digamos, la esencia del consenso de Washington,
y también este desbalance de poder, ¿no? O sea, como cualquier país asistido por el Fondo del Banco Mundial va a mantener una relación de poder asimétrica con Estados Unidos. O sea, van a estudiar, van a pensar cómo, de dónde depende ese empoderamiento, esa capacidad de autonomizarse dentro del sistema y saliendo del sistema capitalista que tienen los Estados-nación, y ahí se van a enfocar. Esto, va a decir Toussaint, esto cambia la finalidad de estas instituciones que fueron creadas en la posguerra para construir de alguna forma el sistema capitalista. Ahora en realidad van cambiando de objetivo y van a construir la subalternidad dentro del sistema capitalista, va a decir él. Por eso va a hablar de los golpes de Estado permanentes, ¿no? Como forma de mantener a raya, digamos, de mantener ese poder y construir destruir la autonomía construyendo cierta heteronomía, ¿no? Cierta aculturación. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un replanteo de las misiones tradicionales, por lo tanto, lo que venía haciendo con el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ahora pasan a ser en realidad arquitectos del Consenso de Washington. Repasamos el Consenso de Washington. Bueno, es un decálogo de prescripciones de política, principalmente económica, pero en realidad lo que se está estructurando es esta subalternidad política y un allanamiento a las reglas del valor, a las reglas globales del capitalismo, impulsado básicamente por Estados Unidos, pero también por lo que era la trilateral, ¿no? O sea, Estados Unidos sumado a cierta élite europea y japonesa que desde los años 70 vienen de alguna forma proponiéndose liderar y comandar y dirigir, digamos, la política del sistema capitalista. Bueno, más o menos lo conocemos, la disciplina fiscal, ¿no? Que el Estado gaste poco, las tasas de cambio, en el sentido de que pueda, digamos, mantenerse una tasa conveniente, digamos, para los inversores externos, apertura comercial, que los capitales externos puedan entrar y salir, la apertura financiera, que entren y salgan capitales, apertura comercial, que se importen productos que convenga fabricarlos en otro lado, la reforma fiscal para que de alguna forma los ricos paguen cada vez menos y los estados sean mantenidos por las clases medias y bajas a través de los impuestos por el consumo. Todo esto está bastante bien explicado en el aula, en un video de Juan Pablo Feynman sobre el Consenso de Washington. Pero bueno, terminamos. Gasto público, o sea, relacionado a disciplina fiscal, en el sentido de achicar lo que yo llamo el gasto social, no el gasto hacia, por ejemplo, fuerzas de represión, por ejemplo, eso no se baja, sino que se baja el gasto social, lo que ellos llaman el gasto social, ¿no? Salud, educación, previsión, vivienda, asistencia social, el gasto en políticas sociales, inversión extranjera directa que de alguna forma propician que se privilegie la inversión, se busque la inversión de los países centrales, se privaticen y el Estado se desprenda y regale de alguna forma su acumulado, digamos, las joyas de la abuela, el acumulado
de varias generaciones, ¿no? Las empresas públicas como oportunidades de negocio, la desregulación en el sentido de que puedan las empresas manejar los precios y captar, digamos, la plusvalía sin que el Estado colabore en fijar precios justos para defender el poder adquisitivo de los más débiles, y derechos de propiedad para que no avancen, por ejemplo, legislaciones como regidas por conceptos como la, eh, la propiedad social, por ejemplo, o la responsabilidad, digamos, social del capital, como figuraron, por ejemplo, en la Constitución del 49, ¿no? Donde se somete, digamos, donde el capital, la propiedad tiene una hipoteca social que debe cumplir, tiene obligaciones. Bueno, el derecho de propiedad se entiende en este marco como un derecho absoluto, ¿no? Sin limitaciones. Bueno, la profesora Corbalán también va a hacer un juicio crítico de los organismos financieros internacionales, y va a poner, digamos, su mirada en cómo intervienen socialmente para construir, digamos, mecanismos de consenso, ¿no? Pensemos que, eh, digamos, la etapa de las dictaduras, ya el neoliberalismo la deja atrás y organiza desde los años 80 en adelante formas más sutiles de dominación, ¿no? Como lo que se llama la postdictadura, en el sentido de, digamos, consensuar la dependencia, en el sentido de que construir una cultura de subalternidad que garantice esa sujeción y garantice, digamos, la relación del país periférico como Estado cliente del país central, ¿no? O sea, es un trabajo, digamos, sofisticado de educación de las élites sobre la base de cultural el nacionalismo, el clasismo, digamos, la cultura obrera, digamos, todas aquellas amenazas que a juicio de la trilateral aparecían para el capital, ¿no? Los estados y el movimiento obrero. Entonces, por eso me parece que estos dos trabajos de Toussaint y Corbalán son centrales porque nos permiten centrarnos en los mecanismos sofisticados de construcción de subalternidad y cómo van a derivar de esta construcción cultural una serie de intervenciones sociales que nos van a ligar directamente, por ejemplo, a los trabajadores sociales y a todos los trabajadores de la política social. Por ejemplo, estos organismos financieros internacionales inciden en la definición de la política para la fuerza de trabajo, por ejemplo, en todos los estados clientes, ¿no? Las fuerzas de trabajo, las fuerzas productivas, la política social y distintas áreas van formateando el Estado y lo van educando a sus burocracias. En el mismo momento que lo hacen, debilitan sus funciones como Estado, debilitan su capacidad soberana, o sea, quedan debilitados, quedan desguarnecidos política y culturalmente. Todo esto fue pensado de alguna forma por lo que mencionamos hace un rato, ¿no? La Comisión Trilateral, ¿no? En los años 70, se conforma un grupo de pensamiento que de alguna forma necesita reconducir el sistema capitalista, ¿no? Entonces, y resolver las crisis, ¿no? Porque el sistema capitalista se organizó después de la Segunda Guerra Mundial dentro de ciertos, digamos, límites que tenían que ver con lo que veíamos recién, los estados y los movimientos obreros. Pero bueno, ya en los 60 arrancan, digamos, manifestaciones de la crisis, la caída de la tasa de ganancia del capital,
y por lo tanto se juntan los capitalistas para ver cómo podían recomponerla. Entonces, bueno, lideran los banqueros, ¿no? Rockefeller en Estados Unidos, que preside el Chase Manhattan Bank, pero bueno, directivos de las multinacionales, bancos norteamericanos, pero después van sumando europeos y japoneses. Y también incorporan a medios de comunicación, o sea, distintos aparatos, digamos, distintos componentes, sujetos, que son protagonistas de aparatos ideológicos importantes, por ejemplo, de la academia, de la política, del sindicalismo. Y una de las cosas que definen es, viendo que el sistema de instituciones de Naciones Unidas no les servía, porque de alguna forma era demasiado democrático, necesitaban copar algunas instituciones y avanzar con ellas. Entonces ahí eligen como un núcleo duro, que después vamos a conocer, como Banco Mundial, Fondo Monetario, el BID va a entrar en esa órbita, la Organización Mundial de Comercio, pero también partes del grupo del Banco Mundial, como es el CIADI, las distintas oficinas que de alguna forma los tribunales que definen, digamos, las controversias comerciales. Y ellos definen una estrategia le llaman organizaciones de tipo técnica, ¿no? Empieza a aparecer todo como digamos, una gramática tecnocrática, y para encubrir que en realidad estaban diseñando una política para reciclar la crisis capitalista, entonces definen, digamos, este carácter técnico para ciertas instituciones que trabajen en la cooperación y la concertación, ¿no? Unos maestros podríamos decir, de la cosa, digamos, más de los eufemismos, ¿no? O sea, estaban diseñando un nuevo rol para estas instituciones que iban a copar. ¿Cuál es el nuevo rol? Bueno, que esa cooperación y concertación logre un disciplinamiento, o sea, que terminen haciendo lo que para Weber es la dominación, o sea, que nosotros hagamos lo que ellos quieren que hagamos como si lo quisiéramos nosotros, ¿no? O sea, técnicamente dominarte, ¿no? Ese disciplinamiento. Por eso es que Corbalán va a poner en su apunte que el Banco Mundial construye un dispositivo disciplinario en términos de Foucault, ¿no? Por cómo se configura, ¿no?, todo ese sistema de normas, de prácticas, de saberes, inclusive de dominación y de dominación simbólica, en términos de no solamente racional, sino también que juega con los miedos, que juega con las expectativas, que juega con los deseos, que juega con las identidades, Bueno, entonces, toda esta tecnocracia, de alguna forma, es un aire que empieza a envolver a todas estas instituciones en algo parecido a lo que hacía, de alguna forma, la Escuela de Chicago, digamos, ¿no? Con las nuevas teorías económicas, ¿no? O sea, brindarle prestigio a un discurso, y a partir, por ejemplo, de dotarlo de racionalidad científica, de matemática, de cierta, digamos, saberes académicos prestigiosos en ese momento, ¿no? Entonces, pero no se quedaban en la teoría, sino que bajaban esa teoría a la realidad, creando, por ejemplo, una serie de reglas prácticas para garantizar procesos de control y de dominación
por parte del establishment estatal, de las burocracias estatales, integrados a la comisión trilateral. Entonces, desde esa comisión, a través del establishment de los organismos financieros internacionales, se terminaba educando a las burocracias estatales de forma tal de poder garantizar el control de esas burocracias, ¿no? Construir realmente un disciplinamiento. Por eso es que vamos a lograr, digamos, ver cómo ellos van a lograr, digamos, intervenciones sociales en el sentido de que logran instaurar discursos nuevos y, por ejemplo, sustituyendo el discurso de la razón de Estado por la lógica de mercado, o sea, disolviendo a los estados como entidades, como soberanías, como debilitándolos, no solamente en la práctica, sino también en el discurso. Y a su vez, ese nuevo discurso va a tener, digamos, va a estar adosado a cierto prestigio, a cierta idea de futuro, a cierta idea de lo nuevo, a una serie de, digamos, de atributos que va a dar esta, digamos, cultura central, ¿no? Que nos da Estados Unidos, que nos da Europa, ¿no? Esta mirada bastante eurocéntrica, de prestigio. Corbalán va a hablar de una estrategia fina en el sentido de ir, digamos, generando pilotajes de la economía mientras se hacía el ajuste estructural o la reforma estructural, por ejemplo, de los estados, ¿no? Por ejemplo, un caso típico es cómo se crea en Argentina en el año 92 el Fondo de Inversión Social más grande de la historia, que fue el ente del conurbano bonaerense, y la tecnología utilizada fue diseñada por el Banco Mundial y experimentada en distintos lugares del mundo. En el fondo del conurbano se parecía mucho al fondo de la Ciudad de México, que son fondos de inversión social que no se parecen a ninguna estructura ministerial de las que tenemos nosotros historia acá, sino que son diseños totalmente ajenos. Una de las características más sorprendentes, o que por lo menos más generan contraste con la legislación nuestra, es que todos los sistemas de control eran concurrentes o posteriores, y por lo tanto eso generaba un tipo de gestión absolutamente diferente, mucho más rápida de lo que es cualquier gestión ministerial. Bueno, eso lo pensaron para la parte de privatizaciones, y porque ellos sabían que iban a generar muchísimo desempleo y había que contener a esa población. Otro tema que nos interesa muchísimo es cómo el Banco Mundial genera una oficina de enlace con la sociedad civil y orienta sus vínculos hacia las ONGs, va a decir Corbalán. ¿Y qué ONGs? No cualquiera, sino las que tienen experiencia en trabajos comunitarios que sean funcionales a los nuevos mandatos del Banco Mundial, ¿no? Participación, transparencia y fiscalización. O sea, acá vamos a ver cómo, por ejemplo, empieza una tarea muy finita también, una estrategia fina de reconceptualización, porque lo que conocíamos nosotros como trabajadores sociales en los 60, los 70, como participación, a la luz de nuestro proceso de reconceptualización del trabajo social, que era un proceso muy crítico, muy orientado por la perspectiva crítica, marxista, y bueno, la participación para nosotros era distribución de poder, era poder en las decisiones, poder en la distribución. Bueno, la participación en el marco del Banco Mundial va a ser totalmente otra, va a ser una participación totalmente castrada de poder, y esto va a ser un problema
digamos, enorme para la profesión. Como para muchas profesiones que intervenimos en el marco de la política social. Y acá viene lo que remata Corbalán, los elementos ocultos que ella descubre, plantea, ¿no? Por ejemplo, ella habla de una dominación simbólica, en el sentido de elementos, digamos, de persuasión, que van más allá de la racionalidad, que transitan por otros carriles de tipo irracionales, porque utilizan imágenes, creencias, discursos, y manipulan deseos, miedos, y terminan corroyendo el carácter, dice ella, ¿no? O sea, mecanismos de identificación, mecanismos de ascripción, mecanismos bueno, de cómo deben ser las cosas, inclusive cierta estética, ¿no? Adherida, digamos, a esta tecnocracia, y cómo ciertos otros valores empiezan a quedar, ¿no? en el rezago, y empiezan a aparecer como, bueno, como que no estamos actualizados, como que nos quedamos, por ejemplo, fue muy común seguir estudiando con obras clásicas de la sociología, de la economía, de la teoría de dependencia, y de pronto aparezca, digamos, el discurso de que no, de que todo eso es bibliografía vieja, ¿no? Y aparecía como un desprestigio, como que no podía ser. Es como si dijéramos que, no sé, hoy nos planteáramos que estudiar a Marx, Weber o Durkheim es bibliografía vieja, o, digamos, ciertos clásicos de la teoría de la dependencia, o de la sociología crítica, o de la escuela de Frankfurt. Bueno, esto no transita exclusivamente por los canales racionales. Acá también hay mecanismos que tienen que ver con la identificación, que tienen que ver con la pertenencia, que tienen que ver con las modas intelectuales, con determinados, digamos, aparatos ideológicos que con gran vinculación a la academia aparecen, digamos, mostrando, instalando modas intelectuales y desprestigiando a otras prácticas, otros saberes. Entonces, todo lo que ha sido popular o nacional no es casualidad que haya quedado relegado no solo de la academia, sino también de las instituciones de gobierno, y por lo tanto hayan pasado cosas que nunca pensamos que iban a pasar. En el caso de la política social, por ejemplo, era, bueno, teníamos todos que capacitarnos, porque, bueno, evidentemente parecía que no estábamos capacitados, ¿no? Porque los saberes que teníamos eran saberes atrasados, y aparecían estas ideas más avanzadas bueno, venían, por ejemplo, del management norteamericano, y eso era mostrado como lo más avanzado que podía tener la política social, ¿no? Porque traía, digamos, la crema de la sabiduría de la gerencia privada, que era la más exitosa, frente, digamos, al atraso de lo que era la cultura nacional, digamos, la política nacional. Entonces, bueno, eso, repito, no iba solamente, exclusivamente por los carriles racionales, sino por eso esta profesora nos va a hablar de dominación simbólica y elementos ocultos. Por ejemplo, lo que mostraba esta gerencia social era, ¿no? como haber esa acción social rápida, flexible, focalizada, amigable, ¿no? La fórmula de las 4F, ¿no? Fast, Focus, Flexibility y Friendly. Bueno, ya para ir cerrando, Corbalán nos habla de un dispositivo disciplinario del Estado, en el sentido de que construye una trama de discursos, de mecanismos, de orientadores de prácticas, donde no solo se plantean
disciplinar al Estado, sino disciplinar también la fuerza de trabajo y disciplinar a la ciudadanía. Por ejemplo, disciplinamiento del Estado era esta capacitación que de alguna forma nos hacían y cómo desprestigiaban nuestros saberes autóctonos, nuestra cultura, nuestro bagaje institucional, cultural, nuestros saberes, nuestra tradición de investigación, ¿no? Que venía acumulándose por ejemplo, en distintos espacios latinoamericanos, como la CEPAL, por ejemplo, donde confluían corrientes de investigación de la teoría de dependencia de distinto tipo y investigaciones de varias décadas. Bueno, todo eso aparecía como absolutamente fuera de época, y por lo tanto la burocracia rápidamente se, se tornó, digamos, con un arribismo inusitado, reconceptualizada, ¿no? A las nuevas ideas. Pero no terminó ahí. También avanzó un disciplinamiento de la fuerza de trabajo muy conocido, digamos, por todos nosotros, en lo que ha sido la legislación de flexibilización laboral, ¿no? Tratar de derogar la ley de trabajo que viene desde la época de Perón, construyendo una cultura del trabajo y la cultura defendida por cientos por el movimiento obrero, a través de cientos de sindicatos. Eh, ese disciplinamiento suponía, bueno, también un cambio en las formas de producción y bueno, y como corolario como sabemos, una descolectivización importante de la fuerza de trabajo y una desocupación enorme. Por lo tanto, el disciplinamiento de la ciudadanía era también un elemento previsto por ellos y necesario. Por lo tanto, ¿por qué? Porque el propio disciplinamiento estatal y de la fuerza de trabajo iba a traer necesariamente, por ejemplo, un recambio en el sistema productivo y un nivel de desocupación enorme. Por lo tanto, aparece también una acción política orientada a contener a esos desempleados, donde, por ejemplo, empieza a desarrollarse una acción, una intervención en términos de cultura política, ¿no? Y acá lo vimos, por ejemplo, cómo se va desestimando, digamos, toda la tradición movimentista en la cultura política argentina, más que todo en los movimientos populares, obviamente el radicalismo, pero también después en el peronismo, y aparece, digamos, toda la mirada más eurocentrada, ¿no? En los partidos, y desaparece, por ejemplo, esa idea movimentista, desaparece, digamos, la idea de la militancia y aparecen los medios de comunicación como forma de acción política. O sea, desaparece eh, en forma bastante imperceptible, va cambiando la cultura política, y acá es importante entender, por lo menos, este planteo que nos hace la profesora Corbalán, de que los organismos financieros internacionales, como el Banco Mundial, están centrados en estudiar estas intervenciones sociales. Entonces, esto es muy importante porque de alguna forma son actores globales que están trabajando, digamos, a la par nuestra en la línea de producción de la política social. Por último, ya para cerrar, la profesora Corbalán nos habla de los fenómenos de cooptación, ¿no? O sea, cómo el Banco Mundial, pero el Banco Mundial como nave insignia de todo un grupo de organismos internacionales, que quizás es el más relevante porque es el que mayor peso tiene en investigación y desarrollo, y eso lo hace naturalmente conductor de la constelación de organismos internacionales, en el sentido de que ellos saben, tienen un acumulado de conocimiento finito, cualitativamente superior, digamos, y con capacidad, digamos, de intervenir
en un nivel y de predecir y de reconfigurar, digamos, situaciones de países enteros. Y bueno, ella, la profesora Corbalán, por ejemplo, va a tomar como es este mecanismo de la cooptación, es decir, bueno, una de las cosas primeras de las prácticas que se instala es la consulta. O sea, antes de una negociación, eh, instalan la idea de la práctica de la consulta, ¿no? O sea, cómo valerse de conocimiento situado de los actores, de la realidad, de la situación, para optimizar en la negociación, ¿no? Para ir por lo más posible, para avanzar lo más posible en los objetivos del Banco Mundial, obviamente. Entonces, lo que nosotros creemos que es una consulta o un nivel de participación, ingenuamente de alguna forma participamos de esos eventos de consulta, en realidad es la búsqueda de información necesaria para poder tener la mejor posición en la negociación en contra de nuestros intereses. Por lo tanto, ese mecanismo de consulta es una forma, digamos, necesaria, instalada, digamos, en su práctica, eh, para, para de alguna forma, bueno, como parte de la educación de ese experto, ¿no? ¿Qué es el experto, no? El experto ya habla en sí mismo de una distinción, ¿no? Como un premio, ¿no? Que, bueno, somos llamados, ¿no? Expertos y por lo tanto podemos hablar acá o en organismos internacionales, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en conferencias mundiales, y por lo tanto ese experto es un educado por el Banco Mundial, ¿no? Porque detenta, ¿no? Dispone de lenguajes, de códigos comunes, ¿no? Comunes con el banco, ¿no? Y atenuando estos nacionalismos, ¿no? Hacia una cultura más estandarizada y comunes entre los países, ¿no? O sea, es una forma de ir como globalizando al técnico y ascribiéndolo a una forma de, a un saber hacer propio de la burocracia del banco, ¿no? Y por lo tanto, el banco se conforma en un gran aparato político, ideológico, con una acción educadora formidable, en el sentido de que genera procesos de enseñanza, aprendizaje, por ejemplo, situados en los mismos lugares donde se trabajan los programas, los proyectos, donde cada misión deja una enseñanza, una lección, transfiere conocimientos, por lo tanto formatea, por lo tanto educa, por lo tanto recluta, por lo tanto logra que ese experto pertenezca, ¿no? A esa cultura de los organismos internacionales. Bueno, con esto cierra la profesora Corbalán y bueno, tenemos un poco la guía para seguir la lectura en los textos. Bueno, muchas gracias.